Buenas noches. Hoy es nuestra conversación número 29, hoy que es 28 de septiembre de 2020. Muchas gracias por estar aquí, todos y todas. Bueno, hemos recibido muchos comentarios y muchos aportes, los que no vamos tomando inmediatamente están ahí para ser tomados. Bueno, una de las cuestiones que quisiera tomar en primer lugar tiene que ver con, ya que le hicimos un agradecimiento en un momento como este de la pandemia, hicimos un agradecimiento a todos los profesionales de la salud en todas las tareas de enfermería, médicos, administración y demás, pero alguien que nos acompaña los lunes me recordó la importancia de agradecer, y tiene razón, y lo tomo inmediatamente, la cuestión de agradecer a las familias de estos profesionales de la salud, los que están sosteniendo, acompañando el nivel feroz de los efectos que reciben de alguien que se va horas de la casa a una situación de riesgo, con todos los protocolos y todo lo demás, por supuesto, pero en una situación de riesgo. Así que un muy emocionado agradecimiento a las familias, porque tenemos además historias increíbles que seguramente van a ser escritas, van a ser filmadas, van a pasar cosas, se van a escribir respecto de lo de este momento. Así que gracias, Paula, por la propuesta. Muy agradecida estoy. Bueno, van surgiendo, así como esto que fue una invitación a agradecer, que agradezco, van surgiendo distintos intereses respecto, por ejemplo, de los problemas cruciales del psicoanálisis por un lado, de las temáticas de la vida cotidiana, de la vida humana, distintos órdenes nos van acercando, y en este caso, en el caso de estos últimos, se trata de poder encontrar qué decir desde el psicoanálisis, que es lo que nos interesa transmitir, extraer de esos temas, bueno, con qué contestamos del psicoanálisis. Ahí, esto nos ha llevado a dar unas cuantas vueltas. Hay un título con el que nos convocamos hoy, que es ¿qué psicoanálisis hoy? Con signo de interrogación, pero le agrego algo más, porque vamos a dar una vuelta y le agregamos una vuelta por las distintas capturas, por distintas capturas de nosotros como humanos en la vida. Vamos a dar una primera vuelta por esas capturas, que es en realidad eso que nos toma, que nos aprisiona de diversos modos. Ese es uno de los nombres de los padecimientos humanos, así que nos vamos a ocupar de eso. Y hablando de, siempre especificando algo que hay que recordarlo, bueno, hablaremos desde un psicoanálisis el que nos interesa, obviamente. No de todos, porque tampoco existe un todos ni un todo de nada. Entonces, si hay algo que uno puede decir respecto de lo que es el trabajo con el psicoanálisis, es que es una tarea de transmisión. Pero es una tarea de transmisión, bueno, acá, hoy, nosotros, ustedes, hacia mí, yo hacia ustedes, sí, una tarea de transmisión
en cada análisis una tarea de transmisión en cada uno de los espacios donde operamos con esta herramienta. Entonces tenemos que decir que una de las cosas fundamentales tienen que ver precisamente con una operación de transmisión. Para decirlo así, una operación de transmisión. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿se transmite? ¿Qué se transmite? Se transmite una herramienta. Se transmite una herramienta para operar con lo que como seres hablantes nos pasa. Entonces también podemos decir, ¿se trata de la construcción de una herramienta? Sí, lo podemos decir así, o como cada uno lo quiera ir diciendo. Esto es lo más importante. Lo más importante es que no hay un modo de decir esto, sino que hablando desde lo que realmente a uno le pasa, jamás lo va a decir igual que lo dijo el otro. Esto me parece importante. En realidad, esta herramienta es para operar con lo que no anda, podríamos decir, sí. También podríamos decir de un modo muy coloquial, es decir, con lo que hace síntoma en nosotros, con lo que no anda en nosotros y, bueno, la constitución de una herramienta. Una herramienta es una palabra muy interesante porque pone en juego las manos, lo artesanal, algo que se hace día por día. Entonces, está bueno lo de herramienta, no es transmisión de contenidos, no es saber lo que me pasa, porque ese conocimiento tiene patas cortas, no se llega a ningún lado. No es una transmisión de un saber, es una transmisión de un hacer, una transmisión de un modo, es una transmisión de la obra que uno realiza con esa herramienta, es una transmisión del modo en el que uno hace. No son contenidos. Los contenidos se los reservamos a la universidad. Ya está. Ahora estamos hablando de una práctica para construir en esa práctica una herramienta. Entonces, hay transmisión momento a momento, en cada momento en que disponemos de nuestra relación al psicoanálisis. Allí estamos haciendo psicoanálisis. Exactamente en los momentos en que disponemos de la herramienta, que disponemos del psicoanálisis, que lo vamos a nombrar de muchos modos, pero que podríamos decir son aquellos momentos en los que disponemos de una exterioridad que nos permite retirarnos de la escena en la que estamos y volver a entrar de otro modo. Volver a entrar en la escena ya no con una única mirada establecida, colocada, dormidos en un solo modo, sino entrar nuevamente a la escena que estamos viviendo con distintas miradas. El modo es distintas miradas. Tanto nos encontramos en los comentarios que ustedes hacen y demás, y la comunidad entera, el tiempo, el cansancio por el tiempo, con la pandemia tan largo, ¿no? El cansancio por lo prolongado de la pandemia. Obviamente, hablar de lo prolongado nos lleva a Cronos, al tiempo cronológico. Y si contamos el tiempo cronológico, y si es largo, sí, es larguísimo. Cronos es el dios del tiempo cronológico, como su nombre lo indica. Es un tiempo del cual, desde el psicoanálisis, puede decirse poco. Es necesario el tiempo, obvio, sí, pero ¿qué podríamos decir?
que se juega en términos del tiempo cronológico en el psicoanálisis. No, el tiempo cronológico está, pero ¿se juega el análisis en ese tiempo? No. La tolerancia con Cronos, con lo largo de esta pandemia, con la tolerancia con Cronos, exige la propia relación a nuestra interioridad, a nuestros recursos como seres hablantes, porque hay muchísimas cosas que están comprimidas, ¿no? Abrazos imposibles, encuentros imposibles, etc. Es decir, ¿cuál es la...? Hay mucho para decir, tomo algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la operación que el psicoanálisis hace con el cronos, con el tiempo, con lo cronológico, hoy, ayer, mañana, pasado, la semana que viene? En realidad, eso pasa inexorablemente, pero esto respecto de qué hacer es poder pasar de esta importancia privilegiada que se le da por momentos a la cronología, al paso del tiempo, en esos términos, poder pasar a la experiencia de otro tiempo, que no es el tiempo de la ordenación, ayer, hoy, mañana, el tiempo de la ordenación, 2018, 19, 20, 21, no es el tiempo de la ordenación, ese es Cronos, es el tiempo del acontecimiento, marcar el tiempo en relación al que algo pase respecto de esta experiencia o de esta constitución de una herramienta con el psicoanálisis. Entonces el tiempo ya no es el cronológico, sino el tiempo del acontecimiento, donde algo pasó, donde hubo un pasaje, donde pasamos de una posición a otra, donde pasamos a una nueva vuelta, y de eso vamos a hablar en un rato. Que haya pasado algo, nueva vuelta, otro modo, no siempre apoyado sobre el mismo punto. Entonces, ante la pregunta, ¿esto es demasiado largo lo de la pandemia? Y sí, ¿quién podría decir que no? Yo no encontré nadie. Esto es larguísimo. Y es insoportable el comportamiento del virus. De pronto una población se tranquiliza, bueno, se amesetó, sí, y de pronto salta para arriba de nuevo. Bueno, tenemos todas las variantes. Se está probando muchas cosas. Este movimiento del virus que de pronto se ameseta, de pronto va para arriba, es un rasgo insoportable. Es insoportable. Sí, hay que soportarlo, porque es así. También toda la ciencia está sorprendida con la virulencia del contagio y todo esto. Está claro que también es importante que recordemos que en las otras pestes que tenemos ubicadas en la humanidad, la peste española, la bubónica, esto y todas las demás, bueno, hubo un momento donde la peste pasó. Bueno, me parece que esta vez también hay que apostar a ver cuándo va a ser el momento en que esto quede atrás. Es un anhelo importantísimo. Y también es importante que nos acompañemos en este anhelo. Entonces, lo decimos por lo contemporáneo, lo decimos por el año pasado, lo decimos por hoy, en esta contemporaneidad que nos está tocando en este momento. Nosotros consideramos que es un momento para servirse más que nunca el psicoanálisis, por eso estamos hablando de esto y recogiendo determinadas preguntas, ¿no? En un país tan ligado al psicoanálisis como este, es necesario decir que hay muchísimos psicoanálisis y que a mí personalmente no me interesa ninguna clasificación que tenga que ver con freudiano, lacaniano, winnicottiano, Melanie Klein, etc. Esas clasificaciones no son para nada importantes, pero además por otra cosa. No solamente porque esas clasificaciones son absolutamente encerrantes, para mi gusto,
sino porque en realidad la práctica que uno sostiene tiene que ver con un efecto de un cruce entre la formación que uno ha realizado o está realizando y continuamos realizando, porque esa no termina, el propio análisis, la propia tarea de supervisar a otros analistas, la propia práctica y las decisiones de la propia vida, que no quedan. Acá la propia vida no queda aparte. En el psicoanálisis que me interesa, la vida no queda aparte de este psicoanálisis, no. Por eso es que me parece absolutamente importante ir contra cualquier clasificación. Es de una singularidad radical lo que uno practica, no encasillable. Verónica dice, sí, claro, en la transmisión queda corrido lo óptico, sí. Hoy más que nunca vamos a quedar invitándonos a no a mirar lo que decimos, sino a oír lo que decimos. Y eso quiere decir que le sacamos espacio a lo óptico. Hacemos entrar otras miradas. Entonces, privilegiamos el lugar de lo nuevo en una vida. Es fácil decirlo. No es tan fácil hacerlo, poder verificar que algo es nuevo. Entonces, para eso me voy a valer de un concepto. ¿Lo llamo concepto? No, no lo llamo concepto. De algo que nos pasa en la vida, que es otra cosa. Entonces, quiero hacer una diferencia, forzando el lenguaje entre reiteración y repetición. En el lenguaje común, la repetición es tropezar siempre con la misma piedra, o por lo menos a menudo. Bien, nosotros vamos a hacer un cambio. Tropezar con esa misma piedra, que nos pase lo mismo, a eso lo vamos a llamar reiteración y vamos a reservar el nombre de repetición cuando en una vuelta de la vida, en una vuelta del análisis, dando toda una vuelta, podemos saltar a algo nuevo, no a pasar por los mismos pasos. Por eso digo, nos separamos del discurso corriente y decimos repetición, la posibilidad de que entre lo nuevo. Si quisiéramos imaginarnos a la reiteración y a la repetición, podríamos decir, a ver, un círculo, que es una figura de la geometría. El círculo es una serie de puntos contiguos, donde si damos una vuelta, volvemos a pasar por la misma vuelta y volvemos a pasar por la misma vuelta. Entonces, tomamos el círculo, le sacamos un puntito. Entonces, allí damos la vuelta, algo va pasando, pero llega un momento en que no volvemos a pasar por el mismo punto. Ahí tenemos la posibilidad de presentar esto que llamo repetición, que es entrada de lo nuevo, que es ese salto después de haber recorrido un recorrido. Ese salto donde se produce algo que es concluir la vuelta, pero no cerrarla. Concluir la vuelta y saltar a lo nuevo. Algo que es concluir y la entrada de algo nuevo. No reiterar. Entonces, ya hemos caminado por ese círculo. Lo interesante de cada vez pasar por otro punto que el mismo punto. Ahí estamos para el lado
de la creación, para el lado de lo nuevo, que lo hemos nombrado desde distintos puntos de vista, donde también un modo de decir lo nuevo, la repetición, el salto, el no a la reiteración, quiere decir que no hay un solo modo, que no estamos abrazados, apresados, capturados en un solo modo. Es el soltar el un solo modo y que haya un modo y otro y otro y otro, y ahí vamos agregando modos en la vida. Entonces, lo conclusivo que abre a otra cosa, pero no lo conclusivo que cierra, es lo conclusivo que abre. Esa es una de las cuestiones importantes. En la repetición hay algo así como una paradoja, porque resulta que concluye, y uno puede suponer cierra, pero no, concluye y abre. Las dos cosas al mismo tiempo. Así, no hablamos de reiteración, sino esos son los momentos que son acontecimientos en una vida, cuando realmente tenemos la oportunidad de verificar que apareció algo nuevo. Entonces, esto que decimos es transmisión, un psicoanálisis, no de contenidos, de un modo, modos de tratar lo que nos pasa. No una transmisión de contenidos, esto es lo que más me importa decir. Por eso nos invitamos a todos, y me invito, nos invitamos a, más que por la curiosidad de los contenidos, dejarnos llevar por algo que nos toca como sonoridad, porque llama la atención, por lo que sea, no importa. Vamos no a los contenidos, sino a las sonoridades, que son las que entran en nosotros con una intensidad que son capaces de tomar, de afectar nuestra cómoda forma. Molestar nuestra cómoda forma. Ahí nos encontramos con lo nuevo. Nos encontramos con lo nuevo cuando podemos, de los encierros, de las capturas en las que vivimos los humanos, poder contar con un punto de exterioridad que nos permite volver a entrar a la escena de otro modo. Miguel dice, la pesca, ustedes ya lo tienen leído, yo lo leo más después que ustedes, la peste escópica nos deja fijados y obstaculiza el habla, claro. Nos deja reiterando. Vamos a lo nuevo. Entonces, ahí estamos. Ese punto de exterioridad es el que nos rescata de la captura. Ese puntito que le sacamos al círculo nos permite disponer de una exterioridad, si no quedamos encerrados en el círculo, ¿sí? Entonces, cuando volvemos a entrar, podemos haber renunciado al único modo, al único punto de vista, a la única lectura de la historia de cada uno, que es ceguera. Único punto es ceguera. Único punto es ceguera. Es encierro. Entonces, hoy nos vamos a dirigir hacia los encierros. Ya que hablamos de encierro, voy a hacer una última mención. Después lo retomo quizá, porque el tiempo no es tan fácil de calcular acá. También implica un psicoanálisis, cada psicoanálisis implica una política con la historia. ¿De qué se trata? ¿De revisar la historia? ¿De revisar las determinaciones pasadas? No en la práctica de la cual estamos hablando.
esto de encontrar las razones de lo que nos pasa en el pasado, en la familia, esto es interesante decirle no. No hay malas historias, sino lo que decidimos hacer con la historia y recordarla todo el tiempo y encontrar nuestras causas allí, en vez de ser protagonistas de la historia que se juega hoy, quedamos en el lugar de víctimas de la historia de ayer. Y el psicoanálisis va al hoy, no al ayer. El psicoanálisis del cual estamos hablando. Entonces, el análisis queda mucho más como partener de nuestras decisiones y nuestras elecciones que de la revisión del pasado. El pasado ya está en nosotros. Entonces, en realidad, se trata de dejarnos llamar por el futuro. Y voy a tomar algo muy especial en relación al tiempo. Pero voy a hacer un salto, porque no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero me interesaba en esto que les decía, una política con las capturas, con las distintas capturas que tenemos los humanos, todos. Entonces, me interesó tomar una captura muy singular que está presente en un film que se llama Los duelistas. Hablar de una captura. Nosotros podemos dar cada uno de nosotros ejemplificaciones de distintas capturas. Pero este es un film que se llama Los duelistas. Los duelistas. Importantísimo para pensar los lazos sociales nuestros, que son una fuente enorme de captura. Entonces, tomamos prestado algo de la película, donde queda presentado, los duelistas se baten a duelo. Desde el principio de la película y a lo largo de la película, no les voy a contar el final, se baten a duelo. Pero presenta una relación muy particular, que me parece que es para pensarla en el campo del psicoanálisis. Digamos, es un combate entre adversarios, los que se baten a duelo, los duelistas, es un combate donde está el odio correspondiente a batirse a duelo, a matar o a tocar al otro, pero también hay algo al mismo tiempo, que es la atracción, la enorme atracción, y el film lo presenta impresionantemente, la enorme atracción entre los adversarios. Ni uno puede prescindir del otro, ni el otro del uno. Entonces presenta al unísono esta relación de adversarios y la relación de imprescindibles, una atracción, no pueden sin el otro. Es decir, luchan y se pertenecen unos a otros. Por eso es imposible terminar el combate, y el combate es eterno y siguen los duelos. Cada adversario actúa en la lengua del otro. Los adversarios se pertenecen, están batiéndose a duelo, pueden morir, pero se pertenecen el uno al otro. Se trata de dos oficiales pertenecientes a las tropas napoleónicas, que están así, se han encontrado y han encontrado una primera razón para batirse a duelo. Son esgrimistas, tiran esgrima. Cada vez que se encuentran en un punto, hay un duelo que tiene toda una logística particular de la cual voy a hacer referencia,
Entonces se trata, bueno, de hacer una marca en el cuerpo del otro, marcar al otro y ver la sangre. Se trata de ver la herida, una herida concreta. En vez de dirigirse a la verdadera herida, que es la herida de la vida misma, para todos los hablantes, ellos van a la concreta herida, que es dejar tocado al otro. A lo largo de la película se producen una sucesión de duelos y una presentación sucesiva de cómo no pueden uno sin el otro. Se buscan para esto, para tocar, para ese toque con sangre, y ya veremos. A mí lo que me parece muy interesante que presenta el film es que son contrincantes, son esgrimistas, fenoménicamente son enemigos. El odio está presente, pero también está presente la potencia de la atracción. Es una atracción intensa de la vida de uno por el otro. Cuando se encuentran no pueden no mirarse. Lo curioso de la atracción, esta estocada con la espada del esgrimista, marca al otro como un signo de pertenencia. Cuando lo toca, lo desciende, le pertenece, es un signo de apropiación. En realidad, la película presenta la atracción hacia el enemigo, esta relación paradojal de la atracción que la podemos identificar con un orden de amor y el odio que implica la lucha a muerte. Está en juego, por eso es una relación de captura. La captura es de las cosas importantísimas humanas para abrir la puerta. Está en juego la pertenencia en el toque de la tirada de esgrima, la pertenencia, la apropiación, la devoración del otro, donde uno se dirige al otro, uno experimenta el poder cuando lo toca y el otro queda humillado y después, si la cosa sigue de pronto también, puede ser a la inversa en el mismo duelo. Entonces, el film presenta algo que es propio de la vida, la atracción por el adversario. No puede dejarlo en paz. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo encuentra y hay duelos. Por momentos parece que le pasa a uno, pero le pasa a los dos. Entonces, pero es una atracción distinta. Es una atracción por la supremacía y un dirigirse a la experiencia de humillación. Pero esto es de la vida, no de los duelistas de la película. Estoy trayendo esto porque es una de las capturas de la vida. Van a reconocer lazos ustedes de este orden, donde se trata de ver dónde estáis siempre, por ahí, no con una espada, sino siempre tener algo para decir punzante y sangrante al otro, ¿no? Estos adversarios que no se abandonan, que se insultan reiteradamente y que no necesitan el sable, estamos hablando de lo mismo. Esto es humano. Entonces, atracción por la supremacía y por un dirigirse a la experiencia de humillación. Humillación del otro, que es una de las mayores pasiones y poco interesantes pasiones humanas. En realidad, con la esgrima se hizo deporte, se transformó en un deporte, algo que era una práctica de caballeros. Se cuentan las estocadas, es decir, se cuentan las veces en que el otro quedó capturado, humillado, por supuesto todo, pleno de reglas, reglas muy estrictas en la posición, en lo que debe hacerse con las armas blancas que se usan en juego, donde están los movimientos, el equilibrio, las llegadas, el paso de apertura, el momento, el terreno, todo esto. El film presenta el adversario como pasión. Acá
Juli Caseta dice, al psicoanalista le interesa la geografía más que la historia, sí. Sí. Es decir, las superficies que agregamos, sí, las cartografías que creamos en un análisis, más que la historia. Es verdad, la historia nos ata al pasado. Las cartografías nuevas nos abren caminos a seguir. Norberto dice, no pueden soltar la afrenta. Es un libro de Conrad. Gracias por recordarlo, sí. Y Sandra Butera dice, es la lógica de la agresión. Sí, o la lógica de la violencia, sí, pero en una presentación paradojal. En este caso, sería la atracción y el odio, simultáneos. Y Verónica Díaz, si pelea, no hay lucha. En la imprescindibilidad no hay otro. Claro, si el otro es imprescindible, si no puedo prescindir de dirigirme a humillarlo, entonces no hay otro. Si es imprescindible, hace uno con uno mismo. Ahí, el duelista que se dirige al otro y no puede no verlo, y no puede no buscarlo, y no puede no dirigirse al siguiente duelo, es uno y otro no. Es uno que no puede despegarse del otro. Está muy bueno eso. Acá, Viole dice, como la disputa por la verdad, donde es por el discurso y es un duelo, pero ambos se pertenecen, ¿no? Claro, luchar por la verdad única, entera, no. Esa verdad como única y entera no existe. La verdad sirve para matarse por la verdad, para pelear, para disputar espacio todo el tiempo. Sí, es verdad. ¿Qué se juega en la humillación? Bueno, se juega en la humillación disminuir al otro, bajar al otro. Esta es una contienda entre pares, porque se duelan, entran en el duelo los que tienen una situación social, militar, económica, aristocrática equivalente. No se duelan los dispares, se duelan los semejantes, y los semejantes luchan en relación a esa semejanza. Luchan y se produce una pelea por un lugar. Son dos, pelean por un lugar. Por eso es que es, más allá de que se maten o no, es una lucha a muerte. Bien. Cuando entra a ser un deporte, bueno, ya la esgrima tiene reglamentos y demás, y ya entra a ser de muy diversos modos, más deportiva, más artística, ya es otra cosa. En los duelos se pactaban las condiciones, por supuesto, y se decide por el honor. El duelo es por un honor ofendido. Se tira el guante a la cara del otro, ese es el reto. Si el otro levanta el guante, está aceptando el duelo. Si se trata, se decidirá si se trata a muerte o de primera sangre, o de varias sangres, y al contar las sangres, es decir, cuántos puntos de sangre le hace cada uno al otro. Entonces se trata de la satisfacción del honor que produce una elevación. En la humillación, al semejante, porque son semejantes, que es la condición del duelo, se lo disminuye, se lo pone
a su merced. ¿Mm? Herido, muerto o lo que sea. Con todo muy reglamentado, por supuesto. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de otro modo porque el lunes pasado en algún momento hablamos algo de lo que atrae uno del otro y entonces estábamos mencionando cómo eso que podemos llamarlo otro de uno es lo que atrae. Bien, hoy estamos hablando de otro modo, de la atracción. Y vamos a seguir porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero hablar de la atracción, hablar de lo que atrae, porque acá los duelos no son por la verdad. No, acá hay un honor herido. La cuestión no es por la verdad, sino por la apropiación del otro. Por eso digo, en la película presentan dos duelistas capturados una vida entera, pero además, en el duelo mismo está la captura. Están las reglas, no se puede salir, el retado que aceptó el reto no puede no presentarse, si no es darse por muerto. Se trata de una pasión que despierta el otro ser humano, donde marcarlo es humillarlo y del otro lado hacerle sentir el poder, encenderlo. Es una lucha por la semejanza, son iguales. Es decir, se disputa un lugar, no se reta a duelo a alguien que no tenga la misma categoría en algo, no. Si es inferior, la escena es espantosa también. Es decir, si ofendiera a un inferior, a un aristócrata, el aristócrata no se bate a duelo, le envía a sus sirvientes. Bueno, de esto hay 1000 historias en la literatura, por supuesto, y da cuenta de la distancia en la que estamos de esto, ¿no? Porque si él reta a duelo a un inferior, está descendiendo o lo está elevando al otro, y se trata acá de humillarlo, de bajarlo. Entonces, ¿qué es un duelo? Es un combate de caballeros, ¿sí? A partir de una enemistad. Algunas son absolutamente irrisorias. Una enemistad por una ofensa y entonces está el honor. Hay que volver a alguien ofendido, tiene que volver a subir a su rango, a su rango increíble. Entonces, en su modalidad más formalizada fue practicado desde el siglo XV hasta comienzos del XX. Ahí, imagínense que no hace tanto tiempo, 120 años. Caballeros, padrinos, bien, todo esto, hasta que se hizo ilegal y se consideró que era un crimen. Entonces, entra la ley a decir, basta, la prohibición de los duelos. Se terminó este juego de humillaciones. Era atentar contra la vida del otro. Entonces, acá dice, Viole, la disputa por la verdad con mayúscula, como dice Foucault. Sí. La disputa por la verdad, sí. Como habías dicho antes, Viole, y ahora agregás esta referencia de Foucault. Sí, la verdad con mayúscula de Foucault es la que para el psicoanálisis queda nombrada como toda la verdad. Que en un dicho pueda estar toda la verdad, eso el psicoanálisis dice que no existe. No existe, es la ceguera, es estar muy lejos de la vida. Norberto dice, la humillación puede ser una captura respecto a lo otro de sí, sí, claro. Es decir, alguien puede
en la posición de humillado, más allá de los duelos, en la posición de humillado, queda encarnando a un uno devaluado. Y ahí está el humillado, el que encarna la humillación, por ejemplo. Sobre Néstor Sosa, sobre historia y cartografía, la psicoanalista François Dabuin habla de la zona del trauma, región geográfica inconsciente. Gracias, Néstor. Sí. Entonces, ahí andamos con estos duelos, con el guante, con la recogida del guante, con la provocación. Arrancan pares en la esfera, se tira el guante y ya allí empieza el juego por el honor, por recobrar las alturas. Y la idea es que uno recobre la altura y el otro quede disminuido. Entonces, luego tuvo siempre algo que ver con un arte, estaba muy valorada la estética de la escena, una danza casi, un arte de la defensa. La palabra esgrimir, y esto tiene un origen alemán, no solo en la palabra esgrimir viene de una palabra alemana, que significa reparar o proteger, reparar el honor. Ahí tenemos, bueno, y entra como deporte al final del siglo XIX y prohibidísimo. En el 20, por supuesto, tiene 1000 reglas, el lugar, la pizza y todo lo demás. Pero lo que me parece más conmocionante, porque pertenece a algo de la vida, es el encuentro con la imprescindibilidad del otro, al mismo tiempo que el odio al otro, ¿no? Esa cuestión es muy particular. Y hablando de capturas, hay una referencia muy interesante, ya lo he nombrado a Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XX. Él habló de la seducción. Tiene unos textos maravillosos, uno se llama, muy famosísimo, que es Diario de un seductor, y trabajó mucho con la seducción. Y habla de los estadios eróticos inmediatos, eróticos musicales, para hablar de la seducción, porque esta atracción de la que estoy hablando se toca con la seducción. Entonces, él en el Diario del seductor toma a un personaje que es Johannes, que es un seductor, y todo el diario es el diario de un seductor, de todo lo que pone en juego la seducción. Y también trabaja mucho con el Don Juan de Mozart, con el Don Juan de Goethe en la ópera de Mozart, ¿no? Entonces, Kierkegaard incorpora la figura de la seducción como una cuestión importante, inmediata, muy interesante, muy interesante, donde toma la seducción como ese episodio que, esto es importantísimo, con la revisión de los lazos, con la equivalencia de hombres y mujeres y todas las diferencias, ir a la equivalencia. Imagínense la distancia que hay con esto, ¿no?
Entonces, Kierkegaard hablaba de la seducción como un episodio donde hay rapto amoroso, donde hay captura por el ser y la imagen de lo amado. Bueno, la captura en el amor es una de las contingencias del amor, por supuesto, pero él hace un trabajo exquisito con esto, ¿no? Y habla de cómo se cae enamorado como un acto de rendición, donde alguien se rinde al otro y esto es captura. Es una de las versiones del amor, pero él lo toma por allí. Bueno, a ver, acá, Pau dice, un mismo interés y un mismo objetivo es un duelo espejado. Bien, bueno, bien. Ustedes sigan comentando sobre esto, que ustedes lo leen primero por ahí, también. ¿Qué es lo que muere ahí? ¿Qué es lo que queda? No sabemos si muere, pero lo que queda comprometido, atacado, conmovido, es la equivalencia entre los humanos, es el estatuto de libertad para el psicoanálisis, es la paridad, el estatuto del semejante, el partener de la vida. Todo eso se mueve, ¿no? Se trata del rechazo de lo otro de sí, se suprime la propia existencia. Claro, digamos, nosotros como humanos, podríamos decir, disponemos de lo que más reconocemos como propio, del sí mismo, y de lo otro de sí. Las dos cuestiones son propias y son muy importantes, muy propias y muy importantes. Podemos decir que en el momento del duelo, lo otro de sí, que es nuestro, queda depositado y odiado en el otro. Que el duelista, a partir de esto que dice Norberto, podríamos decir que el duelista se dirige a la humillación del otro unificado en te mato o te toco. Entonces, bien, bueno, interesante que la humillación puede ser un modo de sostener el uno, sí. Encarnar lo humillado. Encarnar el uno, no. Entonces, disponer del sí mismo y del otro de sí. Del lado nuestro, sí, por supuesto. Recordé, dice Néstor Sosa, la humillación a Shylock en el mercader de Venecia, donde debía cobrarse con la libra de carne. En inicio fue humillado de convertirse del judaísmo al cristianismo. Claro, sí, fue humillado y sí, ahí el tema claramente es el de la humillación y da para dar unas vueltas más también, ¿no? Pero quería decirles cómo en Kierkegaard esto de la seducción, esto que atrae, es captura, es rapto, y cómo hay que cruzarlo con nuestra contemporaneidad ahora para mandar esto, que él lo pone del lado de la seducción, a un orden del lazo de captura cuando tenemos una contemporaneidad dirigiéndonos a la equivalencia de la potencia de obrar, a la equivalencia de los derechos y a la equivalencia de las obligaciones. Que esto pertenece al campo de lo jurídico y que es absolutamente que tiene un lugar en el psicoanálisis. Bueno, nos veremos, dejamos por hoy acá nuestra conversación número 29. Muchas gracias por haber estado, muy, muy interesante, todas las preguntas, las menciones,
muchas gracias por estar y los espero el lunes que viene.